Mi nombre es Pablo Bastida López y les voy a hablar un poco de los grupos originarios del estado de Hidalgo. Soy de la carrera Gestión de Negocios Agropecuarios. Los pueblos indígenas con mayor presencia en la entidad, así como los originarios, que son los nahuas, otomíes y tepehuas. Un poco de los nahuas es la autodenominación y tronco lingüístico. El pueblo nahua habla variantes lingüísticas pertenecientes a la familia lingüística Yautu Nahua. La localización y zona ecológica de los nahuas en mayoría están concentrados en la región huasteca, principalmente dentro de los municipios de Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Huautla, Yaulica, Atlapexco y Xochitipán, además de otros núcleos del centro y norte del estado, entre los que destacan los municipios de Tlachinal, Tehuacán de Guerrero, Zimapán y Tianguistengo, y al sureste con Acasochitlán. Un poco de la historia de este grupo nahua, de acuerdo con diferentes evidencias, que la primera incursión se dio en el periodo epiclásico, hacia el año 800 después de Cristo, mientras que la segunda fue resultado de la expansión azteca hacia el año de 1400 de nuestra era. Podemos decir entonces que los nahuas, hablantes de una y otra etapa, llegaron a esta región en momentos tardíos de la historia prehistórica. Los nahuas conviven con varios grupos, los cuales es muy probable que ya ocupen diferentes porciones de la región cuando llegaron aquellos. Así las cosas cobran sentido de la gran diversidad cultural que existe entre los nahuas de la Huasteca. Los del norte comparten una multitud de elementos con los Tenec, mientras que los del sur a veces casi se confunden con los otomíes y los tepehuas. Este mosaico cultural se vuelve más complejo cuando observamos que difícilmente los nahuas de la Huasteca se consideran a sí mismos como un solo grupo. Únicamente en algunas partes, especialmente en Hidalgo y más recientemente en el sur de San Luis Potosí, comienza a desarrollarse una identidad amplia basada sobre todo en las recientes experiencias de la lucha por la tierra y la formación de organizaciones políticas definidas a partir de la etnicidad. Es más importante mencionarles que México se caracteriza por la gastronomía de sus platillos. Les hablaré de un platillo pues nahua. Durante el Día de Muertos en Santolox se elabora el tamal de gran tamaño llamado zacahuil. Este tamal puede llegar a medir hasta 5 metros de largo. Está hecho a base de maíz, maíz martajada mezclada con manteca de cerdo, chiles molidos, algunas especias, sal al gusto, que luego se rellenan con grandes trozos de carne de cerdo cruda, y muchas veces también le añaden un guajolote entero o partes del guajolote entero, cortando en piezas. Luego se hace una cama gruesa con hojas de papatla o de plátano. Se untan con la masa, se añade el relleno y se envuelven con otro tanto de hojas, dándole forma de un gran tamal. Y bueno, voy a empezarles a hablar de otro grupo pues muy importante y significativo de la región, que son los otomíes. Autodenominación y tronco lingüístico de este pueblo. El otomí habla variantes lingüísticas pertenecientes a la familia lingüística oto-mangue. La localización y zona ecológica, principalmente en el estado de Hidalgo, se concentra el mayor número de población otomí en el llamado Valle del Mezquital.
Los municipios de la región occidental con mayor población otomí son Tlachinol, Cardonal, Tehuacán de Guerrero, San Salvador, Santiago de Anaya, Chilcuautla, Tasquillo y Huasalingo. En la porción más occidental hidalguense destacan los municipios de Acasochitlán, Huejutla, San Bartolo, Tutotepec y Tenango de Doria. El Estado de México ocupa el segundo lugar en población otomí, concentrados principalmente en los municipios de Toluca, Temuaya, Acambay, Juquipilco, Ostoltepec, Chapa de Mota. En Veracruz se encuentran localizados en la región huasteca en los municipios de Ixehuatla de Madero, Texcastepec, Tlachichilco y Sontecomatlán. En Querétaro la mayoría se encuentran en los municipios de Amealco, Tolimán y Cadereyta. Y en el estado de Puebla casi todos están localizados en los municipios de Pahuatlán, Pantepec y Chila. También cerca del 20% de la población otomí habita en otros estados, como lo son Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, Guanajuato, el municipio de Tierra Blanca y en Tlaxcala, en el municipio de Ixtenco. Las condiciones ambientales de estas son en gran mayoría en zonas geográficas en que se distribuyen los otomíes. Estos presentan variables contrastantes, pues abarcan altitud que van desde los 1000 hasta los 3000 metros, entre valles de terrenos accidentados, climas semiáridos, templados, tropicales, con componentes bióticos que corresponden a este tipo de variables, como tales como lo son la vegetación semidesértica, bosques y selvas. Un poco de la historia de los otomíes. A la llegada de los españoles, los otomíes vieron la posibilidad de liberarse del imperio azteca, razón por la cual muchos otomíes les dieron todo su apoyo a los conquistadores. Quienes no quisieron hacerlo se retiraron hacia las montañas, desplazamiento que se acentuó cuando brotó una epidemia de viruela durante el siglo XVII. La ocupación de sus tierras, seguida por el establecimiento de una misión, creó situaciones de inestabilidad con la colonización de las montañas por los chichimecas. Prácticamente se pretendió obligar a los nómadas a modificar su estilo de vida, pasando de la cacería a la agricultura. Los misioneros trataron de convencer en forma pacífica al mismo tiempo que los inducían al catolicismo. A cambio, prometieron ayudarlos, pues con la distribución periódica de algunos artículos, podríamos llamarlos básicos, lo cual cumplieron pocas veces durante el siglo XVIII. Muchos otomíes fueron expulsados hacia zonas más áridas y marginales. El movimiento de independencia no mejoró en nada sus condiciones económicas. Las latifundios fueron divididos en pequeñas propiedades para los criollos, mestizos y los indios. Siguieron en calidad de peones. La producción minera del estado de Hidalgo entró en crisis y muchos trabajadores emigraron a la Huasteca y Mineral del Monte, por lo que se registró un descenso de la población masculina durante los años más difíciles de la guerra. Muchos otomíes fueron concentrados por la fuerza en Tulancingo. A pesar de todo, nunca perdieron su lengua. Crearon sus propios cantos, danzas, artesanías y su cosmovisión, que es importante.
Voy a hablarles de su gastronomía. Por cierto, una gastronomía bastante peculiar. La alimentación básica consiste en las tortillas de maíz, frijoles, huevos, quelites, quintoniles, malva, queso y en algunas ocasiones carne de pollo o de res. En cuanto a bebidas, acostumbraban a tomar café, atole, té y diversas hierbas como lo que son igual el pulque, que es muy significativo del estado de Hidalgo y que pues sigue siendo parte de muchos lugares. Ahora les voy a hablar de otro grupo que fue originario y que también sigue hoy presente, que son los tepehuas, su autodenominación y tronco lingüístico. El tepehua es una lengua emparentada con el totonaco, integrado a ambas lenguas la familia totonaco-tepehua. El tepehua, que tiene tres variantes lingüísticas, es considerando una lengua sintética o polisintética, ya que su morfología permite agrupar en una sola palabra diferentes morfermas que en otras lenguas corresponderían a palabras independientes. Perdones, morfemas. La localización y zona ecológica de los tepehuas. Las comunidades de los pueblos tepehuas se encuentran principalmente en la Sierra Oriente de Hidalgo, en el municipio de Huehuotla, en la Sierra del Norte de Puebla, municipio de Pantepec, y en Veracruz en los municipios de Ixatlahua de Madero, Tezcatepec, Tlaquixilco y Sotecomatlán. Les voy a mencionar un poco de la historia de este grupo. Como otros pueblos indígenas de México, sobre los tepehuas se registran desplazamientos en distintos periodos históricos, principalmente en la época prehispánica, la época colonial y el movimiento revolucionario, e incluso más recientes que dieron lugar a los asentamientos actualmente conocidos. Pues los motivos fueron las disposiciones de congregaciones de los colonizadores. La huida, la rigidez de este tipo de disposiciones, la violencia ocasionada por el movimiento revolucionario, la disminución de los recursos para la subsistencia y entre otros. Muy probable el desplazamiento de los hablantes de tepehua de noreste o suroeste coinciden con la memoria de los propios tepehuas de Hidalgo y Puebla, muchos de los cuales reconocen que sus abuelos o sus padres o ellos mismos, en el caso de los más viejos, llegaron a vivir a comunidades totonacas ya existentes o formaron nuevas comunidades al sureste del lugar de donde partieron. Motivados en su mayoría por la escasez de recursos y para el caso de los migrantes de principios del siglo pasado, como respuesta a la violencia resultante del movimiento revolucionario de la segunda década del mismo siglo. Esta redefinición de las fronteras territoriales tepehuas responde pues por un lado al abandono de la lengua materna en favor de otras más utilizadas y por otro a movimientos migratorios a través de los cuales los tepehuas todavía hasta mediados del siglo XX ocuparon espacios habitados o no habitados. Hacia el 1603 en Guayacocotla, actualmente en el estado de Veracruz, el juez demarcador dispuso que en el sur de su provincia la población nahua, otomí y tepehua fuera congregada en San Agustín Tlalchichilco, mientras que en el norte de la misma los nahuas serían congregados en Sotecomatlán, los otomíes en Texcatepec y los tepehuas en Pataloyán. Las disposiciones oficiales tuvieron un impacto innegable en la redistribución de los tepehuas
otomíes, nahuas y totonacos de la región. Sin embargo, esta disposición no fueran obedecidas ciegamente, ya que muchos pobladores originarios creían que sus propias estrategias de su sobrevivencia, algunas veces haciendo caso omiso a las órdenes de abandonar el lugar donde vivían y trasladarse al sitio definido por los administradores coloniales, otras huyendo hacia zonas vecinas en donde las políticas de congregación fueran menos rígidas o fueran de más difícil implementación o tuvieran la ayuda de las autoridades indígenas. Y bueno, un poco de la gastronomía de los tepueguas. La traída de maíz, chile y frijol son los principales artículos destinados al autoconsumo, a los que se agregan otros productos secundarios como la calabaza, el chayote, el camote, el ajonjolí y algunos más que se recolectaban en pequeña escala, como el aguacate, el plátano, papaya, ciruela, guayaba y diversos tipos de quelites y hongos. La dieta básica de la gente consiste en tortillas de maíz, chile, huevo, salvo ocasionalmente, por ejemplo, cuando se invita a alguien a comer, la carne se reserva para la época de fiesta, donde se preparan pues platillos como lo son los tamales de carne, de cerdo, de guajolote o con menos frecuencia de res. El café se bebe en cualquier hora del día y suele acompañarse todas las comidas. Esta bebida se ofrece como signo de hospitalidad a los visitantes fortuitos, junto con un pedazo de pan que se compra en las panaderías locales o en menor medida en las tiendas de abarrotes. Pero pues algo muy significativo de México, su café, su maíz, su tortilla de maíz y demás que seguimos teniendo, ¿no? Más que nada, y les agradezco su atención, espero les haya gustado y muchas gracias.